Muy buenos días, amados hermanos. Que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Su servidor, quien les habla, el pastor Ramiro Moreno, saludando a todos los radioescuchas en esta mañana y deseando que el Señor les bendiga. Aleluya. A aquellos que ya están laborando, aquellos que ya están levantados. Bendiciones, que el Señor les fortalezca en este día. Aleluya. Que sea un día de bendición. Saludamos a todos aquellos que fielmente nos escuchan y están esperando ya ansiosamente nuestro programa Volviendo a las sendas antiguas. Amén. Vamos a compartir con todos ustedes una enseñanza más de la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Pero antes de iniciar con nuestra enseñanza, quisiera darle el tiempo también a mi hermano Sergio Calderón para que nos salude. Muy buenos días, hermanos y amigos. Qué privilegio de nuevo estar en este lugar compartiendo palabra. Como todos los lunes lo hacemos con el propósito de que sean bendecidos a través de la palabra, de estas enseñanzas, que todo el pueblo vaya conociendo la verdad, y para eso estamos aquí cada lunes con ese propósito. Y lo creemos que Dios está haciendo esa obra y va a seguir trabajando en esos hogares, familias enteras que vayan estudiando y conociendo la verdad. Y vamos a dar gracias al Señor por todo lo bueno que nos da día tras día. Cada prueba nosotros le damos gracias al Señor por la victoria, que al final es el Señor que es la victoria. Y lo creemos en el nombre del Señor, que Dios es bueno y nos da esa fuerza, esa fortaleza para conocer de Él más y hacernos más fuertes en sus caminos. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por ese privilegio, Señor, de tenernos en este lugar, Señor. A través de esta palabra, Señor, que tu pueblo sea edificado, Señor. Creemos, Señor, que tú vas a hacer esa obra, Señor, en cada lugar. Que tu palabra, Señor, trabaje en cada corazón, Señor. Es el propósito tuyo, Señor, no el de nosotros. Es tu propósito, Señor. Nosotros lo creemos. En el nombre poderoso de Jesús, que tú vas a hacer esa obra, Señor. Lo creemos, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor, por todo lo bueno que tú haces, Señor, y que vas a hacer a través de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, poderoso Dios. Amén. Amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y antes de iniciar con nuestra enseñanza del día de hoy, quisiera hacerte una invitación, amén, a todos aquellos que quisieran asistir con nosotros a los estudios bíblicos, a los estudios de discipulado que hacemos todos los miércoles a las 7:30. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles de una forma sistemática, es decir, en orden, verso por verso, de principio a fin. Y lo llevamos a cabo todos los miércoles a las 7:30 de la tarde en el 1832 West Sunset Boulevard en Los Ángeles, California. El 90026 es el código postal, en la ciudad de Echo Park. Si alguien desea acompañarnos a estos estudios en vivo, puedes contactar en el área 323-595-6357. También te invitamos a los servicios de enseñanza en la Iglesia Cristiana Ríos de Agua de Vida, que está localizada en el 1501 West Pico Boulevard, Los Ángeles, California, 90006. Estamos ahí los sábados a las 7:30, pero la iglesia tiene servicios también los viernes a las 7:30, los sábados, que es cuando ministramos las enseñanzas, es a las 7, y los domingos también tienen servicio a las 6 de la tarde. Amén. Nuevamente repito mi número de teléfono para mayor información, área 323-595-6357. Y también quisiera dar el teléfono de aquí en cabina, por si alguien tiene alguna necesidad de oración mientras estamos dando la enseñanza, pueden llamar, y mi hermano Sergio va a estar recogiendo la llamada. El área de aquí en cabina es área 626-793-0900. Lo repito nuevamente, área 626-793-0900. Gloria al nombre del Señor. Y ahora sí, vamos a dar inicio a la enseñanza de esta mañana, amén, el cual titulé ¿De qué maldición de la ley nos vino a redimir
Cristo. Gloria al nombre del Señor. ¿Alguien ha escuchado o ha leído en las Escrituras esta frase, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley? Pues yo creo que más de alguno ha escuchado esto. Pero, ¿cómo es que se ha interpretado esta frase, hermano, en lo que es el cristianismo? Pues se ha interpretado de la siguiente manera. Se ha interpretado que Cristo, que el Mesías, nos vino a redimir de la maldición de la ley de Dios dada a Moisés, porque pues resulta que esa ley mataba, esa ley oprimía, esa ley esclavizaba. Por eso es que el Antiguo Testamento ya no aplica mucho para nosotros actualmente. Ahora es solamente el Nuevo Testamento y nada más. Al menos eso es lo que se nos ha enseñado en el cristianismo, tanto católico como protestante. ¿Ya? A mí se me enseñó de esa manera por mucho tiempo. Por eso es que te lo digo. Pero en este estudio del día de hoy, vamos a ver si esto es verdad, de que la ley de Dios dada a Moisés es maldita. Y para eso, para encontrar la verdad, solo vamos a tomar en cuenta las Sagradas Escrituras. Las mismas Escrituras que tomó como base Jesús, Yeshua, para impartir sus enseñanzas. Porque, ¿qué escrituras eran las que existían en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Yeshua? Es decir, ¿en qué rollos estudiaba él y estaba basada su fe para después enseñarla a sus discípulos? Pues estaba basada, hermano, en las únicas escrituras que existían en su tiempo, ¿ya? Que es lo que para nosotros conocemos como Antiguo Testamento. En hebreo se le llama el Tanaj, ¿ya? Que es la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, los Salmos y los profetas, el Antiguo Testamento, solamente. Recordemos que en el tiempo de Jesús, pues el Nuevo Testamento todavía no existía, todavía ni se escribían las cartas y todos los libros del que está compuesto el Nuevo Testamento. Ninguno de esos 27 escritos estaban todavía disponibles. Amén. Entonces, en lo que estaba escrito en estos rollos, era en lo que creía Jesús, lo que creía Yeshua, y era lo que aprendía e interpretaba de estos rollos, lo que enseñaba a los discípulos y a las multitudes que lo escuchaban hablar. Esto quiere decir que el mismo Jesús, que el mismo Yeshua, él guardaba y obedecía todo lo que está escrito en la ley de Dios dada a Moisés, en la Torá. Es lo que él obedecía, hermano, es lo que él guardaba. Amén. Entonces, eso también quiere decir que Jesús, que Yeshua, se hizo maldito por guardar y obedecer la ley de Dios dada a Moisés, según la manera en que hemos sido enseñados, ¿verdad? Eso quisiera decir. Bueno, pero para contestar esta pregunta y otras más, que van a ir surgiendo más adelante, vamos a iniciar precisamente con la cita bíblica en la que se afirma esta frase de que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de la maldición de guardar la ley de Moisés, amén, de guardar la Torá. Gálatas 3:13, oiga, y no es nada raro, hermano, que la carta de Gálatas haya sido escrita por el apóstol Pablo, que según el apóstol Pedro en su segunda carta 3:15 y 16, él dice, muy claramente, dice que las palabras del apóstol Pablo se han torcido por personas indoctas e inconstantes. Oiga, ya aprendimos que una persona indocta es una persona ignorante en cuanto a las escrituras hebreas e ignorante en cuanto a la cultura en la que vivió Jesús, Yeshua y todos y cada uno de los apóstoles. Amén. Entonces, para no terminar siendo una persona indocta, una persona ignorante, pues tenemos que tomar en cuenta esas escrituras que existían en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, y también conocer un poco de esa cultura, hermano. Amén, porque estos hechos acontecieron pues hace más de 2000 años, y en una cultura muy diferente a la que vivimos actualmente. Entonces, definitivamente existen cosas, hermano, muchas cosas que debemos de tomar en cuenta para poder interpretar estas palabras de una manera correcta. Pero Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley,
hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Alguien sabe quién escribió esta carta? Bueno, ya lo dije, ¿verdad? Fue el apóstol Pablo. Y de hecho, de los 27 escritos de los que consta el Nuevo Testamento, fíjese nada más, 13 de ellos, 13 de estos escritos fueron hechos por el apóstol Pablo. Y esta frase que acabamos de leer es una de las tantas frases que mencionó el apóstol Pablo en sus escritos que se han torcido y se han malinterpretado en la mayoría del pueblo cristiano. Pero que a través de la misma palabra de Dios hoy vamos a sacar a la luz y descubrir todo eso que se ha malentendido, torcido y malinterpretado, hermano. Porque ¿de qué maldición de la ley nos vino a redimir Cristo? Bueno, como vuelvo a repetir, en la mayoría de las iglesias cristianas, tanto católicas como protestantes y de muchas denominaciones, se nos ha enseñado que Cristo vino a redimirnos de la maldición de la ley de Dios dada a Moisés, de la maldición de la Torá. Oiga, aunque la palabra Torá significa instrucción, entonces es como si estuviéramos diciendo, ¿sabes qué? Cristo nos vino a redimir de la maldición de la instrucción de Dios. Oiga, amén. Pero también se nos ha enseñado que cualquiera que quiera guardar y obedecer la ley de Dios dada a Moisés está bajo maldición. Pero ¿será que eso es lo que realmente el apóstol Pablo quiso dar a entender con estas palabras? O tal vez, no sé, tal vez pueda existir la más mínima opción pues que las palabras o que las epístolas del apóstol Pablo, como dijo, vuelvo a repetir, como dijo el apóstol Pedro, que estaba sucediendo en su tiempo, estará sucediendo actualmente todavía. O sea, que se estarán torciendo y malinterpretando las palabras del apóstol Pablo actualmente. ¿Será que se puede dar eso? ¿Habrá la más mínima posibilidad de que eso está sucediendo? Hermano, créame que sí. Está sucediendo todavía eso. Las palabras del apóstol Pablo se están torciendo y se están malinterpretando aún todavía. Amén. Entonces, si es verdad, oiga, que si era la más mínima posibilidad de que lo que dijo el apóstol Pedro, de que hay algunas cosas que se han torcido y se han malinterpretado en las cartas del apóstol Pablo, pero, y siendo el apóstol Pablo el autor de casi la mitad, oiga, estamos hablando de 3 escritos de los 27, casi la mitad de los escritos del Nuevo Testamento, pues entonces debemos estudiar sus epístolas, sus cartas, muy cuidadosamente, hermano, y tomar en cuenta tanto el contexto cultural, político y religioso de su época, para no terminar torciendo y malinterpretando sus palabras. Por lo tanto, en este estudio nos vamos a poder dar cuenta a través de las Sagradas Escrituras. Yo te voy a ir mostrando textos bíblicos. Bueno, te voy a estar mencionando, no te los puedo mostrar aquí en la radio, pero te voy a estar mencionando textos bíblicos. Amén. Para que nos demos cuenta, hermano, de que realmente las cosas no son como se nos han sido enseñadas en la mayoría de las iglesias cristianas. ¿Sí? En donde se nos ha dicho que la ley de Moisés es maldita, al igual que cualquiera que la quiera guardar. Así que tomemos nuestras Biblias, hermano, y todos aquellos que están laborando, que van manejando y que no pueden tener acceso a su Biblia en este momento, esta enseñanza va a quedar grabada. Puedes tener acceso en nuestra página en YouTube y en nuestra página en Facebook, Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas. Solo ingresa toda esa información, Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas, y este va a ser el programa 16º, ¿verdad? 16º programa. Ahí va a estar esta enseñanza, amén. Entonces, vamos a escudriñar estas escrituras para poder llegar a la verdad y poder descubrir todo aquello que no es verdad. Y vamos a iniciar primeramente por saber a través de las escrituras cómo es que según Dios mismo viene la maldición a los hombres. O dejando de hacer qué cosas viene la maldición a los hombres. Porque todos y cada uno de nosotros, como hombres, como seres humanos, podemos tener nuestra propia manera de pensar, de cómo es que viene la maldición al ser humano. Pero dejemos que sean las propias escrituras las que nos enseñen esto, porque sabemos que al final, pues solo Dios tiene la verdad. Romanos 3:4 dice,
de ninguna manera, dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Proverbios 3:33 dice, la maldición de Jehová, oiga, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Entonces aquí la pregunta sería, ¿y a quién considerará Dios una persona impía? ¿Y a quién considerará una persona justa? Bueno, una persona impía, hermano, es alguien que a pesar de saber la verdad, pues no tiene ninguna intención de obedecer los mandamientos de Dios. Y por lo contrario, una persona justa es alguien que toma muy en cuenta a Dios y a sus mandamientos para obedecerlos. Deuteronomio 11:26, mire lo que dice aquí. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Oiga, ¿y de qué mandamientos está hablando aquí la Escritura? Pues está hablando de la Torá. Está hablando de la ley de Dios dada a Moisés. Verso 28 dice, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Oiga, aquí está muy claro, hermano, que la bendición va a venir cuando se oyen atentamente los mandamientos de Jehová, ¿sí? Para hacerlos. Amén. Cuando se oye la Torá, cuando se oye la ley de Dios dada a Moisés y se hace. Por lo contrario, la maldición es cuando no se oye, cuando no se obedece a la ley de Dios dada a Moisés. Ahora, basados en las palabras de estas citas bíblicas que acabamos de leer, pues aquí ya como que entra un poco en desacuerdo con lo que se nos ha enseñado en el cristianismo por mucho tiempo, hermano. Pero vamos a continuar. Deuteronomio 28:1. Oiga, Deuteronomio 28:1 ahí también nos explica haciendo qué cosas es que vamos a obtener la bendición y haciendo qué cosas es que vamos a obtener la maldición. Deuteronomio 28:1 dice, acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. ¿Cuáles son esos mandamientos, hermano? La ley de Moisés. Amén. La Torá. Dice, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Verso 2 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Dice el verso 3, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. ¿Cuándo? Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios. Nuevamente, ¿de qué mandamientos está hablando? Pues está hablando de la Torah, está hablando de la ley de Dios dada a Moisés. Dice, y anduviereis en sus caminos, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Oiga, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedeciereis los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumples. Nuevamente, ¿qué mandamientos? La Torá, la ley de Dios dada a Moisés. Verso 14 dice, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Ahí está. Ahí nos explica Dios, haciendo qué cosas es que vamos a obtener la bendición. Pero, hermano, nuevamente leemos que es guardando y poniendo por obra sus mandamientos. O sea, amén, guardando la Torá, guardando la ley de Dios dada a Moisés, es que vamos a ser bendecidos. Pero ahora vamos a ver a continuación cómo es que según Dios, oiga, y no según yo, ni según los hombres,
es que viene la maldición. Y está en ese mismo capítulo. Nada más que la lista de maldiciones, hermano, es más grande. De hecho, es del verso 15 al verso 68. Te da toda una lista de maldiciones. No te las voy a leer todas. Pero tú, cuando estés en la comodidad de tu casa, cuando tengas tiempo, lee todo el capítulo 28 de Deuteronomio, desde el verso 1 hasta el 68, para que tú te des cuenta. Amén. Te voy a leer solamente una porción. 28:15, Deuteronomio 28:15, dice: pero acontecerá, si no oyereis la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, o sea, si no oyereis la Torá, si no oyereis la ley de Dios dada a Moisés, dice que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con anublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos, y por 7 huirás de delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra, y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Hermano, y si sigues leyendo hasta el verso 68, puras maldiciones, puras maldiciones. ¿Por qué? Por no escuchar la voz del Señor para ponerlo por obra, por no escuchar la Torah, por no escuchar la instrucción de Dios, por no escuchar la ley de Dios dada a Moisés. Amén. Hermano, esto es como si, por ejemplo, tú vas y compras un automóvil nuevo a un dealer, a una agencia. Amén. La Torah es la instrucción de Dios. La Torah en ese carro, haz de cuenta que es el manual del carro. Amén. Pero resulta que, pues, no tomas en cuenta ese manual del carro y te dejas llevar por consejos de otras personas que nunca han leído ese manual, y esa persona, por ejemplo, te dice, por ejemplo, en el manual, ahí dice que, en el manual de ese carro, ahí dice que, por ejemplo, al motor tú le tienes que poner aceite, que te da el grado y todo. Al radiador, ahí dice que le tienes que poner antifreeze y agua, ¿verdad? Pero tú no tomas en cuenta ese manual, no tomas en cuenta la instrucción, sino que te dejas llevar por consejos de aquellos que nunca han leído ese manual, y te dicen, te aconsejan, o ¿sabes qué? Al motor tú le puedes poner antifreeze, le puedes poner agua, y al radiador ponle aceite. Échale horchata. Y échalo a andar, hermano. A ver qué pasa. Se va a arruinar tu carro, hermano. Se va a arruinar tu motor. ¿Por qué? Por no tomar en cuenta la instrucción de Dios. Amén. Haz de cuenta que así es esto, hermano. Si no se toma en cuenta la Torah, si no se toma en cuenta la instrucción de Dios, si no se toma en cuenta la ley de Dios dada a Moisés, hermano, tu vida se va a arruinar igual que ese carro. Amén. Pero vamos a continuar. Te voy a leer una porción más de Deuteronomio 28, verso 58. Dice: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, o sea, si no tomaras en cuenta para poner por obra la ley de Moisés, la Torá, dice, temiendo este glorioso y temible nombre, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Oigan nada más. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido, y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Oiga, ¿te das cuenta, hermano?
lista de maldiciones. Y mire nada más, déjeme compartirle lo que dice Isaías 24:4. Oiga, ahí nos da las causas por las que la tierra es destruida. ¿Por qué la causa? ¿Por qué sus moradores son asolados y son disminuidos? Isaías 24 dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Dice, porque traspasaron las leyes. Oiga, y cuando buscamos en el diccionario Strong, ¿qué palabra hebrea fue usada para leyes? Es la palabra hebrea H8451, es la palabra Torah. Oiga, la ley de Dios dada a Moisés, dice, porque traspasaron la ley de Dios dada a Moisés, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Te das cuenta? Por traspasar, hermano, por transgredir la ley de Dios dada a Moisés. Amén. Entonces, hemos leído hasta aquí, hermano, que la destrucción, la enfermedad, la contaminación, que son maldiciones, vienen porque se traspasan las leyes de Dios, se traspasa la Torah que Dios ordenó, se tuercen sus instrucciones y se quebranta el pacto sempiterno. Gálatas 3:9 dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué es que fue bendecido el creyente Abraham? Bueno, porque Abraham obedeció los estatutos, él obedeció los mandamientos y las leyes de Dios, él obedeció la Torah. Sí, él obedeció la Torah, pero alguien dirá, las leyes, la Torah, pero si estas fueron dadas muchos años después a los descendientes de Abraham, allá en el monte Sinaí, a Moisés, y eso aparece en Éxodo 20. Pero déjame decirte que según la misma escritura, hermano, eso no es así, porque las leyes, porque la Torah escrita, oiga, estoy hablando de la Torah escrita, si fuere dada allá en Éxodo 20, pero ya de alguna manera, hermano, ya Dios se las había hecho saber a Abraham y a sus descendientes antes de Éxodo 20. Génesis 26:5, mire lo que dice, para que sepas que esto es así. Dice, Éxodo 26:5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, nuevamente, si buscas en el Strong bíblico, en el diccionario Strong, leyes, la palabra leyes, ¿qué palabra hebrea fue usada? Es nuevamente la palabra hebrea H8451 y es la palabra Torah. ¿Te das cuenta? La instrucción de Dios fue dada a Abraham. Y un ejemplo de esto aparece en Éxodo 16. Oiga, las leyes escritas, la Torah escrita fue dado a Moisés en Éxodo 20. Ahí donde aparece, donde fue dada las tablas de la ley. Pero ve lo que sucede en esta historia en Éxodo 16:4. Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y nuevamente, hermano, esta palabra ley, la palabra hebrea H8451, la palabra Torah. Oye, antes, ¿sí? Antes de Éxodo 20, Éxodo 16. Pero ve lo que continúa diciendo. Entonces, hermano, lo que tenemos, o los que tenemos la fe de Abraham, son los que creemos en lo mismo que creyó Abraham. También nosotros entonces vamos a ser bendecidos de la manera en que fue bendecido Abraham. Pero nuevamente hago la misma pregunta. Entonces, ¿de qué maldición nos vino a redimir Cristo? Bueno, Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Oiga nada más. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pero la pregunta es, ¿qué son las obras de la ley? ¿Cuál es el significado de esa frase? Las obras de la ley. Pues según lo que se nos ha enseñado en el cristianismo, es que las obras de la ley son los mandamientos de Dios dados a Moisés. Pero ¿será esto verdad?
¿serán los mandamientos de Dios dados a Moisés las obras de la ley? Porque según lo que hemos leído hasta aquí, hermano, en las citas bíblicas que he estado compartiendo contigo, nos dicen ahí muy claramente que es obedeciendo y haciendo los mandamientos, esas leyes, la Torah, la ley de Dios dada a Moisés, que vamos a ser bendecidos y no maldecidos. Y entonces aquí aparece una contradicción, algo que no cuadra, hermano, algo no cuadra aquí, algo que no concuerda. Es como si, por ejemplo, el apóstol Pablo estuviera en contra de lo que Dios mismo dijo. O a menos, oiga, o a menos de que se estén torciendo las palabras del apóstol Pablo, y realmente eso es lo que está sucediendo aquí, como lo vamos a ver a continuación. La frase, las obras de la ley, vamos a empezar por esto, la frase de las obras de la ley no aparece en ningún lugar en las escrituras, a excepción de las cartas del apóstol Pablo. Aparece en la carta a los Gálatas, aparece en la carta a los Romanos. Y como repito nuevamente, se ha pensado que el apóstol Pablo, al mencionar esta frase de las obras de la ley, se estaba refiriendo a los mandamientos de Dios dados a Moisés, a la Torá. Y no fue sino hasta después de 1948, oiga, cuando fueron hallados los manuscritos del Mar Muerto en Qumran, en Israel. No sé si alguien haya escuchado de esto, pero si no, tú lo puedes buscar fácilmente en el internet y buscar la historia de estos rollos del Mar Muerto que se conocen. Amén. Bueno, ahí se halló un manuscrito completo en el que se habla precisamente de esta misma frase, las obras de la ley, que en hebreo de hecho es Mixá Maseja Torah, así se llama. Y de hecho, tomó algunos años a los investigadores y estudiosos de estos manuscritos sacar a la luz los resultados de sus investigaciones acerca de este manuscrito en particular. Pero cuando lo hicieron, se dio a conocer que esta frase para nada tenía que ver con los mandamientos de Dios dados a Moisés, sino que se refería a mandamientos de hombres, a las tradiciones de los ancianos, a los takanots, como ya les hemos explicado en otros programas, como los que también llaman los fariseos y saduceos, ¿sí? Ellos lo llaman las tradiciones de los ancianos. Amén. En 1994, la muy conocida revista Biblical Archaeology Review sacó una edición en la que habla precisamente de este hallazgo y su significado. Yo pude conseguir una copia de esta revista, aún la tengo, amén. Fue sacada en 1994, hermano, hace 2 años yo la conseguí, aunque no fue nada fácil, pero no sé si aún se pueda conseguir, pero si tienes la oportunidad, te invito a que la busques. Es la edición de 1994, es la edición de septiembre, de la Biblical Archaeology Review Magazine, así se llama, y ahí habla de todo esto, hermano, ahí habla de todo esto, amén. Entonces, conociendo, hermano, que las obras de la ley no se está refiriendo a los mandamientos de Dios dados a Moisés, sino se está refiriendo a los mandamientos de los hombres, entonces ahí es muy fácil comprender e interpretar las frases del apóstol Pablo, hermano. Este correcto entendimiento de esta frase vino a darle un giro de 180 grados a la forma de interpretar las palabras del apóstol Pablo. Porque antes de este hallazgo, es como si el apóstol Pablo estuviera en contra de las palabras que dijo aquel mismo que lo llamó a su apostolado. ¿Quién lo llamó? Jesús, Yeshua, ¿verdad? Cuando iba el apóstol Pablo en camino a Damasco, amén, para arrestar a todos aquellos creyentes en Jesús como el Mesías de Israel. ¿Ya? Por ejemplo, un ejemplo, mire. Por un lado, Jesús, Yeshua, dijo en Mateo 5:17, y te lo puse en la nueva traducción viviente, Mateo 5:17. Palabras de Jesús, palabras que salieron de la boca de Jesús. Él dijo, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino de los cielos. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino de Dios.
Entonces, Jesús Yeshua mismo está diciendo, hermano, que Él no vino a abolir la ley de Moisés. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 6:14. Mira, para que veas que es de la manera en que se han interpretado las palabras del apóstol Pablo en el cristianismo, es como si el apóstol Pablo estuviera en contra de las palabras que habló Jesús. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mira también lo que dice en Romanos 10:4. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y si se tuercen y se malinterpretan las palabras del apóstol Pablo, podríamos decir que estas están en total desacuerdo con las palabras de Jesús, con las palabras de Yeshua, pero sabemos que eso no puede ser así, hermano. Entonces, aquí hay algo que no está correcto. Hay algo que no cuadra aquí. Porque si Jesús, Yeshua, personalmente llamó a Saúl para ser su apóstol, pues lo más lógico es que Pablo ahora estuviera reforzando las enseñanzas de Jesús, de Yeshua, y no que ahora esté enseñando en contra de ellas. Y esté al mismo tiempo en contra de Jesús, de Yeshua, porque esto no tendría sentido. Pero vamos a volver a la pregunta que hicimos al inicio de este estudio. ¿De qué maldición de la ley nos vino a redimir Cristo? Bueno, pues ahora que ya sabemos cuál es el verdadero significado de la frase las obras de la ley, ya podemos entender claramente todo lo demás. Amén. Gálatas 3:10 nuevamente dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. O sea, todos los que dependen de los mandamientos de los hombres, todos los que dependen de los takanot, todos los que dependen, hermano, de las tradiciones de los ancianos, todos los que dependen de las costumbres y tradiciones establecidas por hombres, están en maldición o están bajo maldición. Todos los que han dejado de escuchar la voz de Dios atentamente para poner por obra sus mandamientos y por lo contrario están escuchando ahora y obedeciendo mandamientos, tradiciones y costumbres de hombres, están obedeciendo estos takanot, estos están bajo maldición. Gálatas 3:10 dice, nuevamente te lo repito, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esto que dice aquí el apóstol Pablo, ¿de dónde lo saca? Bueno, el apóstol Pablo está citando literalmente Deuteronomio 27:26, lo que ya leímos. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá a todo el pueblo, amén. Oiga, y con este amén, el pueblo allá con Moisés estaba comprometiendo, estaba diciendo, sí, que así sea. Que así sea. Cuando dijo amén, está diciendo, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Que así sea. Amén, dijeron. Amén. Hermano, y como todos pecamos, como todos infringimos, todos transgredimos la ley de Dios dada a Moisés, todos transgredimos la Torá, según la definición de lo que es pecado, oiga, que nos da el apóstol Juan, porque todos podemos tener nuestra propia definición de lo que es pecado, pero bíblicamente, ¿qué es lo que la Biblia dice que es pecado? Bueno, eso se encuentra en 1 Juan 3:4. Dice, todo el que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley. ¿Y de qué ley está hablando aquí el apóstol Juan? Bueno, ya lo hemos dicho una y otra vez. Las únicas escrituras que existían en sus tiempos era la ley de Dios dada a Moisés. Entonces aquí está hablando de la ley de Dios dada a Moisés. Entonces, según el apóstol Juan, está diciendo que pecado es la transgresión, es la infracción a la ley de Dios dada a Moisés. Amén. Entonces, hermano, el infringir, el transgredir, el desobedecer la ley de Dios dada a Moisés, el desobedecer la Torá, nos iba a producir maldición, ¿verdad? Lo leímos en Deuteronomio 28. Pero mira lo que hizo Jesús, mira lo que hizo Yeshua. 1 Juan 3:5 dice, y sabéis que Él, que Jesús, que Yeshua, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. O sea, Jesús apareció para quitar nuestras infracciones, nuestras transgresiones a la ley de Dios dada a Moisés, a la Torá. Y Jesús mismo, Yeshua mismo, Él no infringe, Él no transgrede la ley de Dios dada a Moisés, Él no transgrede la Torá. Hermano, Él preguntó, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién me puede acusar de que yo quebranté la ley de Dios dada a Moisés?
Y dice la Biblia que no hubo nadie, hermano, que lo pudiera acusar. Amén. Entonces, Jesús Yeshua nos vino a redimir de la maldición que dice la ley de Dios dada a Moisés, la Torá, que nos iba a producir si no la obedecíamos y no la poníamos por obra. Oiga, de esa maldición nos vino a redimir Cristo, nos vino a redimir el Mesías. Porque de otra manera, ¿cómo es posible que lo que dijo David ahora sea todo lo contrario si Dios no cambia? ¿Qué dijo David? Bueno, en el Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La Torá de Dios es perfecta. La ley de Moisés es perfecta, que convierte el alma. Y el mismo apóstol Pablo dijo en Romanos 7:12, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y entonces, si fuera verdad o si fuera así como se nos ha enseñado en el cristianismo, hermano, entonces, ¿desde cuándo algo que es perfecto, algo que es santo, justo y bueno, se convierte en maldición? ¿Te das cuenta? Aquí hay algo que no cuadra, hay algo que no concuerda con la forma en que se nos han enseñado la interpretación de estas escrituras en el cristianismo, hermano. Pero esta enseñanza, hermano, que actualmente tenemos en el cristianismo, ¿sí? Esta interpretación de estas palabras del apóstol Pablo, no es algo que el cristianismo protestante haya interpretado de su propia manera, o sea, no es su propia interpretación, sino que esto, hermano, viene de más atrás, ¿ya? Esto viene de Roma, viene del Vaticano, y es lo que nos heredó, hermano. Es lo mismo que el Vaticano cree y enseña. No hay ninguna diferencia, hermano, ¿sí? Por eso es que al cristianismo protestante, al cristianismo católico se les considera como los hermanos separados. Oiga, así se les llama, los hermanos separados. ¿Por qué? Porque creen en lo mismo. Aunque sabemos que en el siglo XVI, hermanos, se hicieron ciertas reformas en la iglesia protestante a través de Juan Calvino y Martín Lutero, como por ejemplo, en la iglesia protestante pues ya no se adoran ídolos, ¿verdad? Ya no se adoran imágenes, ya no se está sometida bajo el Papa, ya no se participan en ciertos ritos como el miércoles de ceniza y todo eso, ¿sí? Pero de ahí en fuera, hermano, todavía se creen en muchas de las enseñanzas de Roma. Oiga, por ejemplo, todavía se cree en las iglesias protestantes una enseñanza de Roma acerca de la muerte y resurrección de Cristo, del Mesías, ¿verdad? Todavía se cree que Cristo murió un viernes por la tarde y resucitó un domingo por la mañana, ¿verdad? Pero nadie toma en cuenta la única señal que el mismo Señor Jesús, el mismo Yeshua, dejó acerca de su propia muerte y resurrección, ¿ya? Y que la mayoría de las iglesias cristianas protestantes han creído en esa enseñanza de Roma. Oiga, como si fuera una verdad absoluta. Amén. Ya aprendimos, hermano, que Jesús no murió un viernes por la tarde, ni resucitó un domingo por la mañana, sino que vean lo que dijo él. Mateo 12:38. Entonces respondieron algunos escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Oiga, verso 40, mire lo que dice. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Bueno, y esto es tan fácil de entender y saber que de viernes por la tarde a domingo por la mañana es solo la mitad del tiempo que el mismo Jesús, que el mismo Yeshua dijo que estaría su cuerpo en la tumba. Oigan, ¿sí? Porque de viernes por la tarde a domingo por la mañana, si tú haces tus cuentas, son 36 horas. Pero según él mismo, su cuerpo iba a estar 3 días y 3 noches. Un día tiene 24 horas. 3 días y 3 noches, hermanos, hacen un total de 72 horas. Y él solamente, según lo que se nos ha sido heredado de Roma, él solamente estuvo 36 horas en la tumba. ¿Y dónde está el resto? ¿Dónde está la mitad, la otra mitad? Amén. Pero que nadie parece cuestionar esa enseñanza de Roma, hermano. Así les gusta. Y se toma como si fuera una verdad absoluta. Pues ¿sabes qué? Lo mismo sucede con este tema que acabamos de esclarecer. No es como se nos había enseñado en el cristianismo por muchos años. Por ejemplo, a mí, hermano, se me había enseñado desde mi niñez hasta mis 26 años que adorar imágenes, adorar ídolos, era algo que agradaba a Dios y yo lo creía con todo mi corazón como si fuera una verdad absoluta.
No fue hasta que Dios mismo a través de su palabra, a través de las Sagradas Escrituras, hermano, me mostró que todo lo que yo había sido enseñado acerca de esto, todo era una mentira. Y déjame decirte que no fue nada fácil aceptar de la noche a la mañana, hermano, esa verdad de Dios. Porque siempre es así. La mentira se cree y se acepta muy fácilmente. Pero aceptar y recibir la verdad, eso nos cuesta mucho, ¿ya? Y muchas veces las tradiciones, las costumbres y los mandamientos de hombres son más fuertes que la verdad. Oiga nada más. Por eso es que Isaías 29:13, miren lo que dice. Miren lo que dice. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Oiga nada más. Y el problema es que por obedecer esos mandamientos de hombres, esas tradiciones, esas costumbres, se termina invalidando el verdadero mandamiento de Dios. Oiga nada más. Ese es el problema. Amén. Que por mantener fidelidad a esos mandamientos de hombres, se termina invalidando el mandamiento de Dios. Oh, bendito sea su nombre. Aleluya. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hermano, te invitamos, si tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna aportación o alguna necesidad de oración, hermano, vamos a estar todavía aquí en cabina unos 10 minutos más. Área 626-793-0900. Área 626-793-0900. Aleluya. Bendito Dios. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, hermano, como te pudiste dar cuenta, no es como hemos sido enseñados, hermano. Hemos sido enseñados mal. No porque yo lo diga. De acuerdo a las mismas escrituras, hermano. ¿Sí? O sea, esa interpretación que nos ha sido enseñada, hermano, esa interpretación de esa frase de las obras de la ley, de que Cristo nos vino a redimir de la maldición de la ley, esa interpretación está totalmente en contra con lo que nos dice lo que ya está escrito. Amén. Y para que una interpretación de una palabra sea tomada como cierta y verdadera, hermano, tiene que ser validada con otras cosas que ya están escritas. Si hay algo que ya está escrito que vaya en contra de eso, hermano, entonces esto quiere decir que esa interpretación está incorrecta. ¿Por qué? Porque Dios no se contradice, hermano. Amén. Dios no se contradice, Dios no se equivoca. Gloria al nombre del Señor. Nuestro Dios es perfecto. Amén. Entonces una palabra o la interpretación de una palabra, hermano, tiene que ser validada por otras citas bíblicas. Amén. Sí. Pero cuando entra en contradicción con otras, entonces quiere decir que esa interpretación es una interpretación incorrecta. Le gustaría. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre. Qué bueno, hermano, es el Señor. Amén. Él ha venido a bendecirnos a través de su palabra. Gloria al nombre del Señor. ¿Sí, hermano? Permítame. Señor le bendiga. Señor le bendiga. Señor le bendiga. Sí, hermano, bendiciones. Sí, no. ¿Quiere estar al aire? No, se me olvida que tenemos un problemita aquí. Pero dígame, ¿en qué lo puedo ayudar? No, es que tenemos un problemita aquí en cabina que no, como mi hermano tomó la llamada del otro teléfono. Pero dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Bueno, deberíamos de tomar en consideración las palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Qué significa realmente Romanos 6:14? ¿Qué significa que ya no estamos bajo la ley? Porque sí, bueno, eso es lo que se nos ha sido enseñado, pero de hecho la palabra completa en ese verso 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Y qué es pecado? Primera
de Juan 3:4 dice que el pecado es la transgresión de la ley de Moisés. No, no, sino que vamos a interpretarlo de una manera correcta. No, ok, usted sabía que porque Pablo era un fariseo, ¿verdad? Usted sabía que para los fariseos, que de hecho los fariseos son los judíos ortodoxos actuales, existen dos leyes. Existe la ley oral y la ley escrita. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Gálatas dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Entonces ahí él estaba hablando muy claramente de que existen dos leyes. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. No, hermano, mire, Jesús dijo que él había venido a hacer la voluntad de su Padre. Y yo lo entiendo, hermano, porque de esa manera hemos sido enseñados. Yo lo entiendo, yo mismo hace poquito más de 2 años, pensaba de la misma manera. ¿Sí? Así había sido enseñado por mucho tiempo. Pero cuando verdaderamente empezamos a escudriñar las escrituras, hermano, créanme, cuando verdaderamente empezamos a escudriñar las escrituras, nos damos cuenta de que, caray, hay palabras que no concuerdan. Leo, lo acabo de compartir, Mateo 5:17, palabras de Jesús. No malinterpreten la razón de mi venida, porque no vine a invalidar ni a abolir la ley de Moisés. Él lo dice. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, mire, yo no estoy diciendo yo estoy bien o los demás están mal. De hecho, no venimos aquí a poner el dedo a nadie, pero simplemente, hermano, que hay cosas que no concuerdan. O sea, ¿usted crea las palabras de Jesús? Entonces, fíjese, esa cita de Mateo 5:17 sería lo suficiente para creer que Él no vino a abolir la ley de Moisés. Pero como actualmente, aunque parezca difícil de creer, ya no se creen a las palabras de Jesús. Porque, si, mire, lea Mateo 5:17 y le aconsejo que lo busque en varias versiones. ¿Sí? En varias versiones. Y ahí dice claramente Él que no vino a abolir la ley de Moisés. Entonces, esa palabra ahí, pues ya entra en contradicción, como por ejemplo lo que nos enseña el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero mire, hermano, si gusta, puede llamarme a mi teléfono personal y si quiere seguimos platicando de esto. Amén. Sí. Amén. Uh-huh. Uh-huh. Sí, amén. Uh-huh. Amén. Amén. Bueno, la verdad es que como no conozco yo a los demás siervos que están aquí en la radio, nosotros tenemos poco tiempo aquí apenas, y esto pues ha sido el mismo Señor el que nos ha traído aquí. Pero como le digo, puede llamarme a mi teléfono y seguimos platicando, hermano, pero le agradecemos su llamada. Que el Señor les bendiga. Adiós. Bueno, vamos a dar nuevamente. Hay una petición, hermano. A ver, dime. Por la hermana María Eugenia, por petición de gastritis. Ok, amén. Bueno, vamos a orar por las peticiones de oración que tuvimos en esta mañana. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Señor, tú has escuchado las necesidades que existen en tu pueblo. Señor, te pedimos por nuestra hermana María, Señor, tú conoces su necesidad. Señor, tu palabra dice que por tus llagas hemos sido nosotros curados. Bendito Dios, y nosotros lo creemos.
Tu palabra dice también que tú quitarías todo dolor y toda enfermedad en medio de tu pueblo. Dios eterno, te pedimos que tú te glorifiques. Oh Señor, ahí donde está mi hermana, Señor, que seas extendiendo tu mano poderosa, Señor, y sanando esa área afectada en el nombre de Jesús. Gracias, eterno Dios, y las necesidades, Señor, de que existen en tu pueblo, seas tú proveyendo, seas tú sanando, Señor, en gran manera, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, tu bondad y por tu misericordia, Señor. Aleluya. Y nuevamente, antes de salir del aire, hermano, extendemos la invitación a todos aquellos que nos quisieran acompañar a nuestros estudios bíblicos de discipulado que se llevan a cabo en el 1832 West Sunset Boulevard, Los Ángeles, California, 90026 en la ciudad de Echo Park. Estamos ahí todos los miércoles a las 7:30. Y mire, si por ejemplo hay algún hermano como el hermano que nos acaba de llamar, hermano, aquí tenemos todo el tiempo disponible. Son estudios bíblicos, ahí se pueden hacer preguntas, ¿sí? Pueden hacer aportaciones. Ahí podemos platicar, amén, y presentar las citas bíblicas, hermano, que existen, amén, que validan, que confirman lo que estamos enseñando, amén. Y también los invitamos a los servicios de enseñanza en la iglesia Ríos de Agua de Vida, que está localizada en el 1501 West Pico Boulevard, Los Ángeles, California, 9006. Estamos ahí todos los sábados a partir de las 7 de la tarde. También hay servicios en esa misma iglesia los viernes a las 7:30 y los domingos a las 6 de la tarde con el pastor Denis Rizzo, amén. Si deseas mayor información, mi teléfono es el área 323-595-6357. Mi correo electrónico es celestialvision1273@gmail.com. Hermano, y fue un verdadero placer nuevamente el estar compartiendo con ustedes todas estas enseñanzas. Y yo sé, hermano, por experiencia propia, yo sé que cuando se escucha esto por primera vez, hermano, es difícil de aceptarlo. A mí me ha pasado varias veces, hermano, cuando el Señor ha llegado a confrontarme con su palabra, hermano, pero como, pues, su palabra es verdad, hermano, su palabra es verdad. O sea, te pone contra la pared. Recuerdo cuando hace años el Señor me confrontó con Éxodo 20, porque no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Cuando yo, esa precisa mañana, hermano, acababa de hacer eso precisamente, y llega el Señor y me dice, ¿sabes qué? Lo que tú acabas de hacer esta mañana es algo que me desagrada totalmente. Así, hermano, así. Pero ¿para dónde más te haces cuando la palabra misma te lo está diciendo? O sea, es difícil, hermano, pero al final uno tiene que reconocer que solamente Dios tiene su verdad, que su palabra es verdad. Amén. Fue un verdadero placer, hermanos, estar con todos ustedes en esta mañana. Que el Señor les bendiga. Saludos al hermano José Rodríguez, amén, que ya está laborando. Y a todos aquellos hermanos que siempre nos siguen, aleluya. Gracias por el favor de su atención. Que el Señor les bendiga en esta semana. Y nuevamente espero, hermano, que me llamen. Amén. Que el Señor les bendiga. Y bendiciones. Hasta la próxima. Adiós.